Muy buenos días. Hoy iniciamos una semana totalmente diferente, una semana en donde tenemos que tener mucha entrega y unción en este tiempo tan difícil. Empezamos la Semana Mayor. Hoy, Domingo de Ramos. La famosa canción en donde dice de que el burro decía que lo aplaudían, que lo aclamaban, que lo recibían con ramas, y el pollito que se abría el paso entre la gente y le decía: burro, no te equivoques, no era a ti a quien aplaudían, era Cristo el Mesías, a Jesús de Nazaret. Burro, no te equivoques, no era a ti el que aclamaban, era Cristo el que te montaba, a Jesús de Nazaret. Una canción muy bonita, una alegoría de René González, y pues eso nos hace ver un poco esta situación en que estamos ahorita viviendo. Hoy tuvimos una experiencia muy bonita. En el balcón puse el parlante, escuché la misa de un sacerdote, de un fray Juan Martín de Cataluña, en vivo. Puse el parlante afuera en el balcón, convoqué a los vecinos con una hora de anticipación, puse música de alabanza, pedía de que pusieran en los balcones un ramito o algún distintivo que haga ver el Domingo de Ramos. Era ya la hora de la misa, me sentí un poco decepcionado. Yo dije, de pronto la gente no sale, pero pasó algo bonito. El momento de iniciar la Santa Misa, ya estaban unos vecinos en los balcones del frente, ya parados para escuchar la Santa Misa. El rato de la paz, nos hicimos la mano de balcón a balcón. Fue una experiencia muy bonita. Aquí nos damos cuenta cuán ávido de Jesús, de Dios, está la gente en este encierro. Hay tres formas de ver esta Semana Mayor que iniciamos hoy con el Domingo de Ramos: ver, juzgar y actuar. El ver como simples expectantes, ver la misa. El juzgar y pensar de que de pronto nadie nos puede salvar de esta pandemia, sino tan solamente Dios con su amor, con su accionar misericordia hacia el mundo. El juzgar. Y el actuar, pues obviamente el accionar en función de nuestra vida cristiana, católica, comprometida. Hoy veo en las redes, inclusive he tenido que llamar la atención a algunos familiares que sacan muchos enunciados, publicaciones o comentarios en contra de lo que está pasando en el Ecuador, como si fuera culpa del gobierno. Un gobierno que está maniatado, con las manos cruzadas, sin recursos, sin patrimonio fiscal en las arcas, dinero en efectivo, el oro, plata, con hospitales que nos endeudaron de por vida a los ecuatorianos y que no hay medicación, no hay ni siquiera insumos, ni hay tampoco métodos de protección, guantes ni mascarillas para los médicos y enfermeras, que algunos ya humanamente han optado por no ir. Alguien decía y hacía reclamo: ¿y dónde queda el juramento socrático? Pero póngase en el pellejo de esas personas. ¿Qué hacemos nosotros publicando cosas que cautizan y que hacen ver al Ecuador como que tuviera un gobierno totalmente inoperante, indolente, que no hace nada? Alguien reclamaba y decía: en Guayaquil se están quemando los cadáveres, hasta por prevención y por mecanismo sanitario tienen que ser cremados para que la pandemia no se siga proliferando, porque son cuerpos muertos en donde se va a armar la necropsia, en donde el virus, la bacteria, se va a seguir alimentando y va a seguir proliferándose. Entonces yo creo que es la única salida. Alguien diría: sí, pero el gobierno, ¿por qué no los quema en los famosos hornos de Holstein, de Andes o de las compañías mortuorias, Memorial, el Jardín de la Esperanza, de la Junta de Beneficencia? Pues no se alcanza, no se abastece. Y eso no es culpa del gobierno, por amor de Dios. Actuemos. Alguien dice: ¿pero qué tiene que ver la política con el Domingo de Ramos? Mucho. No estamos actuando como cristianos católicos y estamos haciendo leña del árbol caído. No contribuimos en nada con esta cantidad de comentarios que van en contra
de quien yo digo lamentablemente puesto a dedo, puesto de pronto con una mañosería, hoy le tocó esta situación tan dura como es enfrentar esta pandemia en el Ecuador sin recursos, sin plata. Ver nosotros cómo la maldad que anida en el corazón del anterior mandatario utiliza las redes, utiliza los canales de televisión para hacerlo ver como un inepto, un incompetente. Pero no es así. Eso también tiene que ver con la Semana Santa. Tiene que ver porque si no somos de pronto parte de la solución, nos convertimos en parte del problema cuando publicamos, replicamos, instigamos a un país totalmente lleno de gente necia, torpe, que son ellos los que están causando caos en esta pandemia, en esta situación. Gente que no ha acatado las disposiciones y que no acatan las órdenes de la policía, de los militares, que también tienen familia, que también son personas, son seres humanos y están exponiendo su humanidad frente a gente necia que está extendiendo la contaminación. Es una semana de amor, es una semana de unción. Yo digo de manera paradójica, pues si no hubiera pasado esta pandemia, estuvieran usando la Semana Santa para los grandes feriados, gastando y derrochando dinero para luego tener que endeudar e ir a fiar a las tiendas, porque eso no faltaba en la mente populista, torpe, absurda de mucha gente, de todos los estratos, gente rica, de clase media y gente muy pobre, que se endeudaban por ir a la playa, que se endeudaban por salir, porque cholo que se respeta, ecuatoriano que se respeta, pues tiene que pasar Semana Santa en Salinas, en Playa, en Pozorba, o en la playita, o en montañita, o qué sé yo, en algún sector, pero tiene que pasar. Vemos nosotros cómo Dios no nos pone pruebas, porque vuelvo a repetir, como decía yo en un video anterior, no es un padre tonto ni malo que va a permitir dejar unos cables sueltos, pelados con electricidad para que el niño aprenda que eso da corriente y que eso causa daño y se electrocuta. No. Dios ha usado esta pandemia para encerrarnos en nuestras casas, para hacernos vivir con unción una verdadera Semana Santa después de muchos siglos, después de muchos años en nuestras vidas. Hoy día yo ponía la misa en el balcón, salieron 2, 3 familias y unos migrantes venezolanos que viven más acá abajo. El resto, vergüenza. Uy, ¿qué dirán? ¡Qué oso! ¿Cómo vamos a salir al balcón a escuchar la misa y persignarnos? Y como que si estuviéramos escuchando la misa en vivo y en directo. Y yo sé que en esta cuadra viven muchos católicos. Solamente fueron pocos los que salimos. Tenemos vergüenza de las cosas de Dios. Nadie nos va a salvar. Acitromicina, paracetamol, cortar eucalipto, respirar con mentol, ponerse bajo de la cama, poner una fogata, hacer inhalación. Nada nos va a salvar si no es el poder maravilloso, todopoderoso, misericordia de Cristo Jesús, de nuestro Papá Dios, la intervención de la Madre Santísima, la Virgencita María. A doblar rodillas, empieza la Semana Mayor. Día jueves, eucarístico, la última cena, institución del sacerdocio. En los balcones, velitas, a partir de las 5 o 6 de la tarde, para que se vean los balcones adornados. Y pedir por los consagrados: danos, Señor, sacerdotes santos, danos, Señor, muchos sacerdotes santos, danos, Señor, muchos sacerdotes y religiosos santos, danos, Señor, muchos laicos comprometidos, religiosos, consagrados y sacerdotes santos. Se instituye el sacerdocio ministerial. Jesús ordena a sus discípulos: haced esto en conmemoración mía. Si me quieren, si me aman, háganlo de esta forma. Se instituye la misa, se instituye la Eucaristía. Él en ese momento instituye el ejercicio de sacerdotes ministeriales a través de sus discípulos a nuestros actuales sacerdotes. Sacerdotes que criticamos, que hace la Iglesia Católica,
¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el tesoro? El oro. Mire, hasta la ignorancia decía, el Papa se sienta en silla de oro. Es madera. Madera revestida con una capa de acrílico, con una capa, un revestimiento, porque eran sillas antiguas y han tenido que hasta inyectarle, ¿verdad?, por la polilla y darle un poquito más de consistencia a la madera, y encima revestido con pan de oro, no es de oro. ¿Y qué hace el Papa sentado en silla de oro? ¿Por qué no la vende? Y con eso hace mengua el dolor de la pandemia y tanta gente que está muriendo. Hasta la ignorancia es atrevida. Criticamos a los sacerdotes y yo digo, los sacerdotes, las religiosas, los consagrados, los médicos, los paramédicos, las enfermeras, el personal sanitario, hasta los que barren los hospitales, los policías, los militares, los barrenderos, los tenderos, los del mercado mayorista, los agricultores, son los que están frenteando y poniendo el pellejo y la carne para que nosotros estemos cómodos en nuestra casa. Lo menos que podemos hacer es cerrar, mordernos la lengua y la jeta y empezar a pedir a Dios, orar, que esta Semana Santa sea de unción, sea de entrega, sea de compromiso, sea de pensar y reflexionar, que si no soy parte de la solución, no sea parte de la culpa publicando cosas que cautizan y hacen ver como que el gobierno no quiere hacer nada, como que la iglesia está a manos cruzadas y solamente ora. Tantas religiosas, madrecitas de la caridad, hermanas hospitalarias, sacerdotes santos que están todavía ejerciendo la capellanía de los hospitales. No hable, tenga temor de Dios, por amor de Dios. Lo que se viene puede ser peor y depende de la necedad de nosotros y la torpeza y la maldad que anida en nuestros corazones, que está haciendo una especie de sintonía, una gran telaraña de maldad, de ignorancia, de apostasía, de rebeldía, de blasfemia, y está imperando el mal que está en las calles sueltos. Los enemigos del alma, duendes, demonios, infernales, que quieren hacer pescar a río revuelto y hacer presa la ignorancia que hay en nuestro corazón. Empiece la Semana Santa. Sea la denominación religiosa que usted tenga, ore, silencio,